Era una tarde gris de otoño. Los árboles del parque dejaban caer sus últimas hojas, y el viento, con su brisa fría, susurraba historias que solo los ancianos sentados en los bancos parecían recordar. Don Jacinto, con su bastón apoyado a un lado, observaba la escena con una tristeza serena. A su lado, su nieto Álvaro miraba el teléfono móvil, con los ojos fijos en la pantalla, mientras el mundo real pasaba inadvertido ante él. «Abuelo, ¿qué miras tanto?», preguntó Álvaro sin levantar la vista de su dispositivo. Don Jacinto sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino una de esas que se dibujan por el peso de los años y las reflexiones que traen consigo. «Miro lo que hemos perdido, hijo». «El tiempo que ya no es nuestro», respondió, mientras giraba su mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, dorando las nubes de la tarde. Álvaro, desconcertado, alzó la vista de su teléfono por un instante. «¿Perdido?», preguntó, entre curioso y confuso. «No entiendo». El anciano suspiró profundamente. Sabía que explicar algo tan intangible a una mente tan joven y sumergida en la tecnología no sería fácil. Pero decidió intentarlo de todos modos, porque si algo le quedaba claro es que, si no hablaba ahora, esas palabras tal vez nunca verían la luz. Antes, la vida tenía otro ritmo, comenzó don Jacinto, con una voz pausada, cargada de nostalgia. Cuando salíamos de trabajar, el día de verdad comenzaba. Íbamos a las plazas, a los bares, a conversar, no con prisa, no mirando el reloj, sino con el corazón dispuesto a disfrutar de los pequeños placeres, una charla larga, una risa sincera, o el simple hecho de pasear después de la cena. El joven se removió en su asiento, visiblemente impaciente. «Pero, abuelo, yo también puedo hacer eso si quiero». El viejo sonrió, esta vez con una leve tristeza. «¿De verdad puedes?», le preguntó. «¿Cuándo fue la última vez que saliste a caminar sin el teléfono en la mano, sin una agenda que te recordara tus pendientes, sin sentirte culpable por tomarte un tiempo solo para ti?». Álvaro se quedó en silencio. Intentó recordar, pero no pudo. La última vez que había caminado por el parque había sido para hacer ejercicio, con auriculares puestos y una lista de reproducción que marcaba el ritmo de cada paso. No había notado las hojas cayendo, ni los pájaros cantando. Su abuelo, en cambio, siempre hablaba de las veces en que había salido a caminar solo para sentir el viento, para escuchar las historias de las esquinas de la ciudad, para compartir una conversación con un desconocido. «Nos están robando lo más valioso que tenemos, Álvaro», prosiguió Jacinto. «Y lo más triste es que ni siquiera nos damos cuenta». Álvaro lo miró, esperando una explicación. «El tiempo», dijo el anciano. «Ya no es nuestro. Hemos dejado que nos lo quiten poco a poco. Nos lo han llenado de trabajo, de compromisos, de distracciones que nos alejan de lo que de verdad importa. Ahora, la gente sale de trabajar diciendo, hasta el lunes, como si fuera una liberación, pero ni siquiera saben si podrán desconectar de verdad». «Pero no tiene nada de malo ser productivo, ¿no?», preguntó Álvaro, todavía incrédulo. «Nos enseñan a aprovechar el tiempo, a cumplir metas». Don Jacinto lo miró con ternura. «Ser productivo no es malo, pero vivimos en un mundo donde hemos confundido productividad con vivir. Creemos que estar ocupados es sinónimo de éxito. Pero mientras tanto, dejamos pasar las cosas simples, las conversaciones en las plazas, el mirar las estrellas sin otra razón más que disfrutarlas. Ahora, incluso salir a pasear por la noche es algo que pocos se atreven a hacer». Jacinto levantó la mano y señaló el parque vacío. «Mira esto. Cuando yo era joven, este lugar estaba lleno de vida. Niños jugando, padres conversando, abuelos contando historias. Ahora, parece un desierto. Todos están en sus casas, pegados a sus pantallas, preocupados por cosas que, al final, no les darán paz. Y mientras tanto, los años pasan, sin que nos demos cuenta de lo que hemos perdido». El nieto sintió un nudo en la garganta, aunque no sabía exactamente por qué. Algo en las palabras de su abuelo resonaba en lo más profundo de él, aunque no terminaba de entenderlo. «¿Y qué puedo hacer, abuelo?», preguntó finalmente. «Si todo es así ahora, ¿cómo se supone que podemos cambiarlo?». Don Jacinto lo miró con cariño. «No se trata de cambiar el mundo, hijo, sino de recuperar lo que es tuyo. Tu tiempo. A veces, hay que saber parar. Apartar los teléfonos, las preocupaciones, y simplemente estar presente. Porque, al final, la vida no se mide en la cantidad de cosas que hacemos, sino en la calidad de los momentos que compartimos. Eso es lo que realmente importa».
Álvaro guardó silencio, dejando que las palabras de su abuelo resonaran en su mente. Tal vez tenía razón. Quizás el mundo estaba robando algo que ni siquiera se había dado cuenta que estaba perdiendo. El viento sopló suavemente entre los árboles, como si quisiera recordarle que, en ese momento, lo único que importaba era estar allí, sentado junto a su abuelo, compartiendo el tiempo que realmente era suyo. Moraleja. Este cuento nos invita a reflexionar sobre cómo hemos dejado que el mundo moderno nos robe el tiempo y el valor de los pequeños momentos. Vivimos en una sociedad donde el ritmo frenético y la productividad han reemplazado el placer de disfrutar de lo cotidiano. Pero, como nos recuerda don Jacinto, nunca es tarde para recuperar lo que es nuestro tiempo, nuestras experiencias y nuestra vida.